Alica Medios, Radio Multimedia, la radio que se ve. Rogelio Zúñiga te presenta El Debate en la Red. Un programa donde abordaremos temas de actualidad, temas que a ti te interesan. Quédate con el periodista Rogelio Zúñiga en El Debate en la Red. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy Rogelio Zúñiga y le doy la más cordial bienvenida al Debate en la Red, que se transmite todos los martes de 2 a 3 de la tarde. Hoy con la visita del estudio de un invitado de lujo. Él es Juan Lamas, activista del movimiento cultural Nayarita desde hace casi medio siglo, a quien doy, desde luego, la más cordial de las bienvenidas. Juanito, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, buenas tardes. Sin duda el tema será interesante, pues hablaremos de pintura, de escultura, de un gran movimiento cultural en esta entidad federativa, de las nuevas propuestas también, porque hay noticias importantes para usted en cuanto al desarrollo y cómo se ha contribuido a la formación de nuevas generaciones en las artes plásticas de Nayarit. Juanito, bueno, pues para abrir boca, yo recuerdo cómo ustedes inician hace medio siglo prácticamente, yo en mi actividad reporteril, y ustedes en aquel movimiento que recuerdo monta su primera exposición en el Museo Regional, y que es justamente una expresión histórica ya en nuestro movimiento cultural iguanodonte. ¿Por qué no nos hablas de esto al respecto, Juanito? Muy bien. Bueno, mi exposición individual sí fue en el museo en 1973. Pero el movimiento iguanodonte surge prácticamente un año después, en 1974, y la exposición se hizo en Palacio de Gobierno. Era curioso porque escogimos ese nombre, porque queríamos sentirnos milenarios, ¿sí? Y entonces nos gustó la palabra iguanodonte. Cuando nosotros anunciamos, fue con cartulina, con marcadores de colores, no, o sea, no fue publicidad impresa, sino hecha a mano. La gente se agolpó allí en el anillo central de Palacio de Gobierno y buscaban los restos de un iguanodonte. Y nos decían, ¿dónde está el iguanodonte? No, es una exposición, no es ¿verdad? Algunas gentes se decepcionaron y otras en cambio entendieron y disfrutaron de las pinturas. Bueno, pues decíamos, es ya historia, pues. ¿Qué pretendía, obviamente, y cuál era la producción, la muestra aquella inaugural de iguanodonte? Bueno, déjame decirte que hacía algunos años, no muchos años, 3, 4 años, inició un movimiento en México que se le llamó La Ruptura. Después del triunfo de la Revolución, se desarrolló un movimiento a nivel nacional llamado nacionalismo. Entonces la tarea de los artistas era rescatar todos los valores indígenas, los símbolos, signos de identidad, la cultura, etcétera, para promover un arte nacionalista. Tú sabes que durante muchos años en México imperó primero, los conquistadores españoles, y en la época del porfirismo el arte francés, ¿verdad? Entonces los intelectuales en México buscaron crear un arte con identidad nacional. Y entonces, pero después de 30 años de estar pintando los murales, ese grupo tan selecto de muralistas como fue David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco y Diego Rivera, empezó a caer un movimiento, ese movimiento en el folclore, ¿sí? Y entonces en los murales se pintaban chinitas poblanas y el charro mexicano, etcétera, que todo esto lo contribuyó esa época de oro del cine mexicano, ¿sí? El mariachi, las costumbres mexicanistas, etcétera. Muchos artistas dijeron, ya estuvo suave,
Dice, hemos puesto una cortina de nopal, así lo dijo José Luis Cuevas. Y dice, y el mundo nos ve exactamente como pintores o artistas folclóricos. Como cultura nopalera, pues. Exactamente. Y entonces dijeron, vamos a romper con esto y vamos a abrir las ventanas de México hacia el mundo. Entonces, el movimiento básicamente era de carácter abstracto. Los pintores y los escultores buscaban hacer un constructivismo. Algunos de ellos simplemente miraron hacia afuera y quisieron hacer algo internacional. Otros, en cambio, sí buscaron una mayor profundidad y se inspiraron en el arte prehispánico. O sea, no en los españoles, no en los franceses, sino en el arte prehispánico, ¿sí? Y salieron allí grandes escultores, grandes pintores, ¿verdad? Entre ellos, de los pintores estaban Rufino Tamayo, José Luis Cuevas, Alberto Gironella, una serie de jóvenes cargados de vitalidad que quisieron acabar con ese mito de Siqueiros, porque Siqueiros dijo, no hay más ruta que la nuestra. Y entonces estos pintores, no, dijeron, hay muchas rutas, y cada quien debe de abordar la suya, ya sea individual o colectivamente. Entonces, en Nayarit, hacía años que José Luis Soto, un pintor de la tercera generación de muralistas mexicanos, vino de Guanajuato a Nayarit y decoró o pintó la cúpula del Palacio de Gobierno. Entonces, nosotros como que volvimos a revivir el asunto de la ruptura, aunque no había habido tal, ¿sí? Y entonces encontramos que exponer ahí en Palacio de Gobierno era la mejor manera de expresarnos, porque estaba como escenario la cúpula de José Luis Soto. Y los artistas plásticos, que era Pedro Kazán, Mario Cos, que era escritor, poeta, y también pintaba, Brian Dominic Price, un joven que durante un tiempo sí tuvo la efervescencia artística, pero después se retiró y se consagró como un gran médico, cosa curiosa. Y un servidor, pintor, y Pedro Kazán también. Recuerdo a Víctor Sánger también. No, ellos llegaron después. Varios años después. Sí. Amezcua del Río. Amezcua del Río, él era promotor cultural, además de extraordinario pintor y escritor. Él tenía ya un cargo de difusión cultural en la Universidad Autónoma de Nayarit. Por cierto, me invitó a mí a ser parte también de su equipo de trabajo y yo me hice cargo de las actividades plásticas de la universidad. ¿Qué preparación tenían los jóvenes, pues, que iniciaban este movimiento? Bueno, te puedo asegurar que cada uno de nosotros se formó autodidácticamente, ¿sí? Ciertamente nosotros buscábamos las fuentes, ¿sí? Fuimos a ver los murales, fuimos a ver el Museo de Arte Contemporáneo moderno, todavía no existía lo de arte contemporáneo. Y incluso tuvimos entrevista con muchos de los artistas de esa época. Ciertamente, por ser provincianos, pues nos ninguneaban, ¿verdad? Y aguantamos la vara y todo eso. Tanto Mario Cos como yo estuvimos 2 años. Bueno, él estuvo más tiempo que yo, pero yo estuve 2 años en la Ciudad de México. Entonces, es difícil enfrentarse a un monstruo de la metrópoli. Y entonces, incluso muchos de las personas que entrevisté me dijeron, regresa a tu lugar, haz trayectoria allá, y cuando ya tengas madurez, te vienes y expones aquí. Esas palabras me las dijo Fernando Gamboa. Fernando Gamboa era el director de la Escuela de Bellas Artes, o del Instituto de Bellas Artes, y estaba llevando exposiciones de los mexicanos al extranjero. Yo quería que me incluyeran en su plan y en su proyecto, pero me dijeron, eres muy joven, tú no te preocupes, trabaja 10, 20, 30 años. En las salas o en las bodegas de Bellas Artes tenemos obra de artistas que ya tienen 50 años de trayectoria y aún no los exponemos. ¿Cómo te vamos a exponer a ti de buenas a primera? Y bueno, pues yo, se puede decir, me vine con la cola entre las patas a emprender un movimiento en Nayarit. A pesar de que se dice que nadie es profeta en su tierra. Sí, y a veces se sigue cumpliendo el dicho, ¿eh? Pero
creo que el artista, como un ser creativo, busca la forma de producir su obra, de mostrarla y también de conseguir que quede en sitios que le den permanencia, ¿sí? Como es el caso de los murales. Se hicieron murales en la universidad. Crearon ustedes, sí, efectivamente, Sí. una época de muralismo. O sea, de hecho, yo recuerdo por ahí que uno de los, tal vez el primer mural que yo conocí en Tepic, y por allá en los años 70, era un mural que se encontraba en las instalaciones del diario El Sol de Tepic, Sí. en Miñón, Zacatecas. Sí. Pero una obra que realizó el señor Santiago Rosas. Santiago Rosas, pero la verdad es hasta la Universidad de Nayarit donde descubro que hay todo un movimiento muralista. ¿No nos quieres hablar sobre Sí, cómo no. esta etapa? Bueno, sí mencioné que en 1974 Rodolfo Amezcua Río me invita a participar en el Departamento de Difusión Cultural. En esa época, a nivel nacional, todas las universidades se habían manifestado en huelga, en paros y todo eso. Entonces, mucho del dinero, del presupuesto que tenían destinado a las universidades del país, no se gastó. Entonces, la ANUYES, que es la Asociación de Universidades, lanzó una convocatoria a todas las universidades del país que presentaran proyectos culturales para poder gastar ese dinero. Entonces, la Universidad Autónoma de Nayarit tuvo la oportunidad de enviar un proyecto para la realización de los murales y otro para la realización de una grabación para la rondalla de la universidad, ¿verdad? Entonces, nos autorizaron el proyecto muralístico. El primer paso fue visitar los centros en México donde había pinturas murales. Estuvimos en Palacio de Bellas Artes, estuvimos en Cuernavaca, en Guadalajara, y conocimos ahí pues todo lo que es el Hospicio Cabañas. Yo ya tenía cierta experiencia porque yo desde un principio afronté una pintura amplia, ¿sí? Hay un detalle anatómico que determina los límites de los artistas. Hay artistas que trabajan con la muñeca, ¿sí? Y hay artistas que trabajamos con el antebrazo, ¿sí? Entonces, quienes hemos trabajado con el antebrazo, tenemos facilidad para el mural, porque el brochazo es amplio y la dimensión es amplia. Entonces, pronto encajamos. Varios de los compañeros que integraron ese grupo, que fueron Víctor Sánger, que venía de la Ciudad de México, Jorge Partida Brizo, Fernando Campos Dorado, Pedro Casán, que ya lo mencioné, y Jorge Ochoa, que él era egresado de la Escuela Nacional La Esmeralda de Artes Plásticas. Entonces, unos teníamos más experiencias, otros menos, y yo, en lo personal, tenía una idea clara de lo que era el trabajo muralístico. A mí me correspondió pintar la Biblioteca Central Universitaria, que son 8 paneles, ¿sí? De 21 metros cuadrados cada una. Y abordé un tema universal, porque era la biblioteca. Porque las escuelas superiores de la universidad, como tienen una especialidad, cada artista platicó con los estudiantes y con los maestros para proponerles qué símbolos podrían considerar eran fundamentales para su carrera. Y algunos lo lograron también, que durante muchos años en algunas facultades se utilizaba en sus anillos de graduación el diseño del mural de su escuela. Entonces eso pasó en economía, eso pasó en comercio y en todas las escuelas, ¿sí? Ese proyecto tuvo una resonancia a nivel nacional. Muchas universidades después de nosotros también desarrollaron proyectos muralísticos. En fin, ha sido satisfactorio pues que nosotros, viviendo en la provincia, hayamos podido despertar esa ámpula. Sí, nos decías que de alguna manera había un
un contexto libertario en la obra de ustedes. Y recuerdo que en alguna ocasión o en algún tiempo también era hasta una expresión de rebeldía. ¿Ante qué? ¿Ante qué se rebelaban los artistas de la época? Bueno, nos rebelábamos. Porque sí, igual, sí. en términos generales, se atravesaba por circunstancias difíciles, la libertad de expresión acallada, los artistas en condiciones muy difíciles, expresándose así libremente. ¿Qué pasaba con ustedes? Sí, la cuestión estética tiene como finalidad, o sea, la expresión de las motivaciones más profundas del ser humano. Y una de ellas es que sin libertad no hay expresión, y menos expresión artística. Entonces, nosotros protestábamos o nos expresábamos en contra de las tendencias tradicionalistas, ¿sí? Es muy bueno que los artistas pinten el paisaje, ¿sí? Que pinten a nuestros indígenas con su atuendo y todo esto, quizás con un interés más bien turístico, más bien antropológico que artístico. Entonces, nosotros consideramos que la expresión artística debería ser libre en general, así, totalmente abierta, y que se expresara en un lenguaje contemporáneo. Mira, mi estancia en la universidad me enseñó lo siguiente. Créeme que cuando yo entré a la universidad, el lema universitario de por lo nuestro o lo universal me motivó tanto que dije, sí es posible ser universal a partir de lo propio. Entonces, yo y algunos de los compañeros artistas abordamos la construcción que hacen los huicholes. Es un constructivismo, casi es geométrico, casi es muy estricto, ¿sí? Pero con ese constructivismo ilustran su mundo. Entonces, yo me dije, ¿cómo no es posible que a través de un constructivismo, yo me fui más lejos, mesoamericano, porque las piezas de cerámica prehispánicas tienen una profundidad, una universalidad extraordinaria. Entonces, en ese tiempo se estaban descubriendo las tumbas de Tiro, ¿sí? Y entonces yo visitaba el Museo de Antropología e Historia de Lina y encontraba una gran variedad de expresiones. Y esas expresiones eran totalmente libres. Esas figuras prehispánicas de cerámica no son rígidas, sino que tienen hasta humor, ¿sí? Tienen, incluso hubo algunas imágenes de carácter sexual, ¿sí? Entonces, eso es lo que buscábamos, a través de un arte con raíces de identidad, abordar la universalidad, ¿verdad? Pues la verdad me parece interesante y recorrer esos tiempos de veras de esfuerzo, de entrega, de vocación y de redescubrir, ¿por qué no? Sí. Los valores en la plástica negrita es sin duda importante. A ver, después de Aiguanodonte, después de ese esfuerzo muralístico en la Universidad de Nayarit, tenemos una serie de actividades, porque entonces se despierta esa creo que alguna generación que estaba dormida, para entrar de lleno a la producción de las artes plásticas. Y bueno, yo recuerdo en lo particular una serie de muestras, de exposiciones, tanto en Tepic como a nivel nacional, incluso en el extranjero. Sí. Hay por ahí algunos murales que sabemos se han pintado en Estados Unidos y en Europa. Antes vamos a ir a un corte comercial, Juanito, si me lo permites. Sí. Vamos a una pausa, no le cambie, regresamos en unos segundos. En un momento continuamos con más de El Debate en la Red, con Rogelio Zúñiga.
En el debate en la red que se transmite por Alica Medios todos los martes, tenemos la visita del artista plástico Juan Lamas. Hemos venido conversando en relación al desarrollo de la plástica nayarita desde la época del grupo de Iguanodonte hace ya casi 50 años, medio siglo. Y decíamos antes ya a corte, pues, que comentaríamos la parte relativa a la producción individual de nuestros artistas plásticos, aunque me comentaba nuestro invitado que, bueno, hay un punto que resaltar, como es el individualismo en esa época, como el gran colectivo de la plástica nayarita. Adelante, Juan, por favor. Muy bien. En 1977, todos los artistas, al menos los que éramos conocidos en ese momento, tuvimos la necesidad de unir los esfuerzos, porque cada artista intentaba exponer solo. Y si exponía era un gastazo para él solo, y si no vendía, solía suceder que muchos tiraban el arpa demasiado pronto. Decir, no, pues, ¿para qué pinto si no vendo? No hay negocio. Sí, no hay negocio. Entonces pensamos que si nos asociábamos, íbamos a, cuando menos, a solventar los gastos entre todos. Y si había éxito, todos disfrutábamos, y si no había el éxito, pues ahí nos apapachábamos y ya seguíamos con otro proyecto. De esa manera se creó el Taller de la Plástica Nayarita. El Taller de la Plástica Nayarita respondió también a un movimiento nacional. Después del nacionalismo, donde todos queríamos ser mexicanos, surge la inquietud del estilo estatal, las escuelas estatales. Si ustedes se fijan, la obra de José Clemente Orozco fue la base para la creación de la escuela jalisciense, y muchos pintores como Raúl Anguiano y otros más siguieron la línea de Orozco para crear un lenguaje estatal. En Oaxaca, Rufino Tamayo, él inspirado en el arte prehispánico, logró crear una escuela estatal muy característica, donde el color predomina, ¿sí? Quizás las formas se esfuman un poco, pero el colorido es inequívocamente oaxaqueño. Un discípulo de él, que es Francisco Toledo, vino con una fuerza tan extraordinaria que en cierta forma desplazó al maestro Tamayo. Y en la actualidad, casi la mayoría de los pintores de Oaxaca pintan parecido a Toledo, ya no tanto a Tamayo, ¿sí? Entonces, pero crearon la escuela estatal, ¿sí? Escuela oaxaqueña. Entonces los nayaritas nos propusimos como grupo crear una escuela nayarita. Y como te menciono, nos buscamos raíces de identidad en el arte prehispánico, ¿sí? Que tiene unas muestras extraordinarias de escultura y de pintura. Nos inspiramos en nuestros indígenas, pero no en sus rasgos físicos o en su apariencia, sino en su producto artístico también. Los huicholes hacen unas tablas votivas que le llaman niericas o niericate, ¿sí? Para ellos esas tablas son una ventana para hablar con los dioses, y entonces aparecen las figuras de sus distintas deidades. Y los coras en su Judea demuestran algo muy original. Ellos hacen su atuendo, pintan su máscara, construyen su máscara, se pintan el cuerpo y bailan también con una profundidad inmemorial. Ellos estoy hablando de los coras, en sus ceremonias hacen una especie de sincretismo. Durante mucho tiempo los misioneros trataron de convertirlos a la religión cristiana o católica, ¿sí? Ellos aparentemente, y fueron los últimos conquistados, los coras, según la historia, ellos aparentemente acabaron aceptando, ¿sí? Pero en el fondo ellos seguían manifestando sus propias creencias. Cuando vamos a
a Santa Teresa, encontramos una construcción que no concluyeron, no terminaron los misioneros, ¿sí? Extraordinaria arquitectónicamente. Pero si nos acercamos a distintos bloques de la cantera, allí ellos hacían su águila bicéfala, hacían sus jaguares, sus tigres, sus deidades. Entonces, aparentemente ellos ya estaban convencidos del cristianismo, pero en un rinconcito dejaban los rasgos. Sí. Y entonces, en la Judea, ellos hacen exactamente lo mismo. Hacen una ceremonia religiosa y hay un Cristo y hay un sacerdote que bendice y todo esto. Pero su intención es aparentar que sí están ya convencidos, que ya están convertidos, pero ellos hacen sus rituales propios en esa mezcla. Los coras tienen una especie de sarcasmo, un sentido del humor muy profundo, y eso se conoce a través de sus canciones. Ellos tocan sones. Entonces los sones se llaman los guarachis al revés. ¿Sí? ¿Quién sabe qué están diciendo? A la hora de que bendicen y echan su agua bendita, no es agua bendita, son orines. ¿Sí? O sea, todo lo tergiversan. Y a distancia todo se ve dentro de cierto orden y todo esto, y es extraordinario. Pero es más extraordinario ese sincretismo que logran, esa mezcla de aparentemente convencidos. Entonces, en el arte creo que es lo ideal para los artistas nayaritas, ¿sí? Hay que aparentar en cierta forma que respetamos las leyes universales del arte, pero metemos humor, metemos vivencias personales e individuales y colectivas, ¿verdad? Y el arte nayarita tiene esas raíces, las del mundo prehispánico, las del mundo indígena cora y la del mundo indígena huichol. Pero, como lo mencioné hace un momento, queremos lo universal a través de eso propio, ¿sí? Y si en un principio esas fueran las bases, no ha cambiado. Seguimos nosotros respetando nuestras bases, seguimos pintando identidad. Estamos ya próximos al centenario. Entonces, viene ya la tarea de hacer el recuento histórico y también el recuento de obras, porque es necesario que entreguemos un legado a las generaciones próximas, ¿sí? Quizás muchos jóvenes hoy metidos en el internet no tienen ni necesidad ni interés en ver cuáles son nuestras raíces, ¿verdad? Pero a nosotros, nuestra tarea como artistas es dejar ese patrimonio, ¿sí? Las bases ya están puestas. Cuando se creó el Centro de Arte Contemporáneo, la Plástica Nayarita ya tenía una colección de obras. ¿Cómo se dio esa colección de obras? En uno de los sexenios, que fue el de Celso Humberto Delgado, se creó el Premio Estatal en Artes Plásticas. Entonces, año con año se premiaba los mejores trabajos y el premio era económico, se pagaba la obra y esas obras pasaban a ser la base de una pinacoteca estatal, de una colección. Y esa pinacoteca es la que le dio también base al CAC, porque existe una ley que si un museo no tiene legado, no tiene colección, difícilmente pueda instituirse en museo. Y de esa manera se instituyó el Centro de Arte Contemporáneo. Yo iba a preguntar efectivamente de qué vivían, si todo era emociones, romanticismo, producción, ¿de qué viven los artistas? Bueno, tiene uno que adaptarse. El hecho de yo, por ejemplo, haber entrado a la Universidad Autónoma de Nayarit me dio una base laboral, una base económica que no es el gran dispendio, pero a mí me permitió casarme y tener mi familia, ¿sí? Ya soy abuelo de 8 lindos nietos, ¿verdad? Y a pesar de que cuando yo era joven y empecé a pintar cosas modernas,
me dijeron, olvídate, te vas a morir de hambre. ¿Sí? Toda esa generación ha venido a demostrar que no nos morimos de hambre. Porque nosotros no fincamos nuestro esfuerzo o nuestro trabajo en la adquisición de éxito económico o abundancia, sino en mostrar nuestra obra, y si hay oportunidad, que se venda, ¿sí? Y si hay oportunidad, que haya encargos, como el de la Universidad Autónoma de Nayarit, y como unos murales que he pintado yo en algunos. Yo quería preguntar de ese mural. Conozco un mural impresionante, lo reconozco, en el interior del templo de la colonia Santa Teresita. ¿Qué es la parte que más proyectas en ese mural, Juan? Bueno, sería bueno hablar un poquito de la historia, cómo se dio eso, ¿eh? Un sacerdote estudió Derecho Canónico en Roma, pero su tiempo de libertad lo utilizaba visitando los frescos de Miguel Ángel, los frescos del Giotto, y dice, ¿por qué no en Nayarit hacer algo parecido a esto? Cuando él llega, ya se recibe y llega a Nayarit, buscó a quién podría encomendarle una tarea como esa. Se topó conmigo, platicamos, nos entendimos, y él tenía su idea y yo tenía la mía. Entonces sí hubo un enfrentamiento, pero un enfrentamiento cordial, y me dice, Juan, yo estaba en la geometría, ¿sí? Acababa de terminar los murales de la universidad. Me dice, mira, hay el proyecto de pintar un mural, pero no quiero tramas geométricas. Oye, pero eso es lo mío. No, tienes que buscarle y hacer algo diferente, ¿sí? Entonces, otro de los limitaciones que me puso, no quiero gigantismo, porque lo ideal era poner figuras humanas gigantescas, ¿sí? La figura humana más grande es la del Cristo y mide 1,90, o sea, tiene una dimensión natural, dimensión humana. Ciertamente a la distancia se ve la figura muy pequeña, ¿sí? Pero la tarea del pintor es cómo hacer que cada una de las figuras pueda ser vista desde el centro del templo sin que se vea borroso, sin que se vea indefinido, etc. La práctica que tuve en los murales de la universidad me dio pues un dominio completo de esa situación. Pues déjame decirte que cuando yo estaba en el andamio pintando, desde cerquita se ve de una manera, ¿sí? Entonces yo tenía que bajarme del andamio, ir al centro del templo y contemplar lo que estaba pintando. El padre Antonio Bañales, que es su nombre, me decía, no, Juan, no te bajes, tú sigue pintando. No, yo necesito bajarme para ver cómo se va viendo, ¿sí? Entonces ese era mi trabajo de todos los días, y llegué a trabajar hasta 8 horas al día, de estar subiendo, pintando, bajando, viendo, volviéndome a subir, etcétera, ¿sí? Llegó a decirme, te voy a encadenar aquí en el andamio para que no te bajes. A veces había alguna ceremonia religiosa, yo por respeto también me bajaba. No, Juan, no te bajes tú. No me dominaba, o sea, yo cumplía. Ahora, la lectura. En la lectura del Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, es muy metafórico, ¿sí? Habla de imágenes muy fantásticas. Incluso representa ya un Cristo con la cara iluminada como el sol, y decía, del cual sale una espada de fuego. Yo dije, si pinto esa cara de fuego con una espada, la gente se va a asustar y no va a querer, ¿sí? Pues yo le hice un rostro humano al Cristo, ¿sí? Y luego no hice el Cristo rubio al que nos tenían acostumbrados, sino un Cristo moreno, un Cristo, se puede decir, hasta latinoamericano, ¿verdad? O mestizo. Entonces, en cada parte de la Biblia había que cuestionar, ¿sí? También sin romper o sin tergiversar, ¿verdad? Y así fui diseñando las imágenes. Y el mural se fue haciendo por distintas etapas, ¿sí?
una vez cubierto el frente en su primera mano, porque hay otro detalle, se pinta 3 veces, fíjate, ¿sí? Me dice el padre, mira, la gente con mucho sacrificio está apoyando, ¿sí? Pronto pinta el otro muro para que la gente vaya viendo qué se va haciendo. Entonces le dije, pero no he redondeado siquiera la parte frontal. No, vete a los laterales. En los laterales, por ejemplo, habla de las 7 trompetazos que dieron los ángeles, y cada trompetazo era el anuncio de una destrucción, de una hecatombe. Una mala nueva. Una mala nueva. Pues todo lo pinté en una primera mano. Y luego vámonos al otro muro. Hay que pintar la bestia, hay que pintar el templo de la bestia, hay que pintar la viña y la siega de las naciones. Entonces fue otra pintura rápida, ¿sí? Y luego ahora vámonos hasta atrás. Y pinté dos imágenes de unos 4 metros cada una, ¿sí? Y luego un friso, que era la fiesta del Cordero Pascual, etcétera. Todo eso quedó en una primera mano. Cuando el padre ya me dice, mira Juan, la gente está cansada, vamos a dejarla descansar, ya ha gastado mucho, ya eran prácticamente 10 años de estar trabajando. Entonces me dice, descansa, yo en cuanto tenga dinero yo te hablo, y ya no me llamó, lo cambiaron a ese sacerdote, se fue a Guadalajara, y actualmente estoy con el deseo, con la viva intención de terminarlo, ¿sí? La mayoría de la gente dice, ¿cómo? Pues si ya se ve lleno esto. Y sí está lleno de color y de todo eso. Pero hay que madurar el color. Así como te dije que hay que analizar que la obra pueda ser apreciada a cierta distancia, también la obra debe poder ser apreciada a cierto tiempo. Tengo que enfrentar el tiempo, o sea, los años. Que pasen a lo mejor 100 años y la pintura se vea bien, madura y todo eso, ¿eh? Hay pintores que trabajan y pronto envejecen la obra para que dé sensación de antigüedad. No, es el tiempo el que debe de poner su huella, no el artista, ¿verdad? Tengo entendido que ese mural tiene algún reconocimiento muy importante. Bueno, sí. Existe una organización que se llama la Capital Americana de la Cultura. En ese sistema, cada año designan una nueva capital, ¿sí? Ya lo fue Guadalajara, ya lo fue Mérida, y lo fue Colima, y incluso ciudades de Europa y de Latinoamérica. Entonces nació una iniciativa, porque cada sede debe de inventar algo, un proyecto. Y en Colima se inventó la posibilidad de saber cuáles eran las pinturas universales de México. En realidad todas las obras son universales, o sea, no había ni por qué ponerle el calificativo. Sin embargo, también apoyados en las redes, hicieron una encuesta, ¿sí? Que primero que cada estado propusiera sus candidatos. Y por Nayarit se votaba por una obra de Jorge Partida Brizo, que está en la universidad, en la Escuela de Derecho, y una de José Luis Soto, que es el mural de mosaico mexicano que está en Santiago, Ixcuintla. Todos los estados de México iban a participar, pero también en todos los lugares donde había ese movimiento de las capitales culturales. Entonces votaban Estados Unidos, votaban España, votaban Brasil, Cuba, Colombia, México, etcétera. Pues pasó el tiempo y yo me desentendí de eso, así que me parecía como que era un juego. Pues ya vi que era diciembre, dije, ya se debe saber algo. Y entonces estamos a 12 días de cerrar la encuesta, o sea, las votaciones. Por favor, apúrense, etcétera, etcétera. Yo empecé a hacer ya uso de mi Facebook y me comuniqué a todas las personas que conozco. Y pero yo dije, no, francamente no voy a lograr nada, ¿verdad? Sin embargo, déjame decirte que sí quedó entre las 10 pinturas universales de México,
¿sí? Y estuve en cierta forma alternando con artistas como José Clemente Orozco, como Diego Rivera y Frida Kahlo, como las pinturas de Bonampak, las pinturas de Cacastra. Entonces, pues para mí fue, yo en lo personal no creía en la veracidad de las redes sociales, pero ahí me demostró el gran poder que tienen, ¿sí? Y me llegó un reconocimiento impreso, ¿verdad? Por el señor José Tudela, que ese era el presidente de esa capital americana. Mencionan las redes. ¿Qué papel juegan las redes sociales hoy en lo que sería la parte relativa a la, si es producción y difusión de la plástica? Bueno, es importante como un medio de difusión. Ciertamente, todo puede ser mostrado allí. Entonces, no hay ningún criterio selectivo ni nada. Todo tiene la oportunidad. El propósito general es de globalizar, ¿sí? Esa globalización sí va un poco en contra de los estilos estatales o las escuelas nacionales. Porque, como mencioné hace algún momento, hay jóvenes mexicanos que pintan como japoneses, o pintan como, a veces uno ya no pintan, porque está ahorita muy en boga el arte conceptual. Hay que acumular algunos objetos y crear ambientaciones o instalaciones, ¿sí? Que son efímeras, porque una vez que se acaba la exposición, desaparece todo eso, ¿verdad? Y ha tenido mucho auge, a pesar de que ese movimiento surgió en 1913 con Marcel Duchamp. No sé si estás enterado, Marcel Duchamp entró a un concurso de pintura en Nueva York, o de escultura, y él se compró un urinario así de la tienda, lo sacó, lo instaló y le puso su pedestal y la firma, pero no su propia firma. Ahí demuestra que ni él mismo confiaba en que podría pegarla. No se la creyó. Y ganó y quedó dentro ya de la exposición. Pues él proclamó, como un grupo que se llamó los dadaístas, proclamó la muerte de la pintura, la muerte de la escultura, la muerte del grabado. O sea, todas las formas tradicionales de arte ya se habían acabado, ¿sí? Entonces, en muchos países está muy en boga eso, y ya nadie quiere pintar, ya nadie quiere esculpir, porque solo acumulando objetos se puede ser artista. Pero también eso se presta pues a cosas falsas, y hay gente que tiene éxito y es muy famoso. Entonces uno debe de medir qué tan importante hay que caer en la globalización, o sea, qué tanto hay que dar y qué tanto hay que conservar de lo que tiene uno. Vamos a ir a una pausa, mensajes y volvemos. En un momento continuamos con más de El Debate en la Red, con Rogelio Zúñiga. Entrando a la etapa final de nuestro programa, El Debate en la Red, quiero preguntarle a nuestro invitado de esta tarde, a Juan Lamas, por un tema que el día de ayer me percaté al visitarlo en el taller de la plástica, cómo la pintura, cómo este arte tan interesante en un momento dado, en esa práctica cotidiana que tú realizas, Juan, te ha permitido incluso aliviar males tan importantes como el de un compañero, un joven pintor, que ha presenciado una muestra excepcional. Bien, actualmente hay una exposición en la Galería de la Plástica Negrita, que es el Salón de la Plástica Joven. Son artistas todos menores de 35 años. Uno de ellos es Anthony Bertín Figueroa. Es un caso muy especial. Anthony Bertín Figueroa, desde su nacimiento, padece hidrocefalia, ¿sí? No voy a explicarlo médicamente porque no soy médico, pero sé que se le acumula líquido en el cerebro y que en determinado tiempo, por ejemplo, cada 21 días hay que hacerle una intervención, ya te atrae una válvula
y le sacan el líquido. Se repone y ya sale a hacer la vida normal, ¿verdad? Pero sí hubo una época en que Anthony Bertín se puso muy enfermo, de tal manera que él ya estaba asilado a un hospital, ¿sí? Anthony Bertín le dice a su papá: oye, ya sáquenme de aquí, ya me enfadé. No, pues es que tienes que estar aquí, pues para estar atentos a lo que necesites. Dice: yo quiero pintar. De hecho, él ya había pintado, ya lo había intentado, estudió incluso en la Escuela Estatal de Bellas Artes. Y que fue donde yo lo conocí. Yo fui a calificar, fui como sinodal, y me pareció entre sus compañeros, sin minimizar a los demás, que él era el más auténtico como pintor, ¿verdad? Todos los demás presentaron unas tesis brillantes, ¿sí? Pero su pintura no era tan brillante. Y lo de este joven, quizás su explicación por escrito era pues con defectos y todo eso, pero había una gran sinceridad. Entonces le dije: Tony, le dije, te invito a que asistas a los talleres de la Galería de la Plástica. Damos una asesoría gratuita todos los miércoles. Y él empezó a asistir a esas asesorías y después a los cursos de verano. Pues hubo un momento en que él, bueno, también se retiró incluso de la galería, pero se empezó otra vez a poner mal, ¿sí? Y ya le dijeron los médicos eso, porque él quería seguir pintando. Le dijeron a su papá: usted se hace responsable si le pasa algo, ¿sí? Pues déjenme decirles que él lleva 6 años ya entregado a la pintura, y su lapso de tratamiento o de operación es cada vez más amplio. Llega hasta 4 meses sin necesidad de que le saquen pues el líquido. Quiere decir que está saludable. Y me da gusto saber que ese es el arte, la pintura, lo que lo ha recuperado para la vida y para la productividad, ¿verdad? Entonces, ese es un caso especial que no a todo el mundo se le platica, pero sí sería muy bueno para que valoren la importancia del arte en la vida de cualquier persona. Hola, más bueno, pues nos queda ya escaso tiempo, un par de minutos. Yo quisiera pedirte algunas palabras para cerrar, para concluir el programa. Bien, pues yo invito a la población que valoren lo que tienen en su estado. Hay valores de todo tipo, deportivo, hay gente con capacidad para la música, para la danza, para las artes plásticas. Apóyenlo, quizás si no están en condiciones de comprar, bueno, con su presencia, ¿sí? El artista se siente halagado si la gente acude a las exposiciones. Lo mencioné hace un momento, pero ya fuera del aire. El artista es como un árbol. Si el artista no muestra frutos, ni muestra hojas, ni muestra flores, entonces es un árbol estéril. Y el artista que no muestra su trabajo, en cierta forma está actuando como un árbol triste y no muy positivo. Entonces, yo he comprobado, o sea, todos los jóvenes artistas que conozco, ahí está otro joven que también necesitamos apoyar, que es César Joya, extraordinario dibujante. Ahorita está batallando para agarrar el color, pero son sensibilidades muy diferentes. Pero sé que lo va a lograr también. Hay una muchachita que es Melina, que encontró en la literatura, fíjate, su forma de expresión. Ella no puede leer lo que escribe, pero siempre hay un compañero de ella que se pone a leer. Y ella está gozando así en su forma de sus movimientos, que la gente esté escuchando su poesía. Entonces, es una terapia que es una más de los beneficios del arte, y que no debemos despreciarlos, y que debemos de abordar a como dé lugar y apoyar, darles la oportunidad a todos los niños de que se expresen, ¿sí? Miren, yo he visto que sucede esto en las escuelas, en los jardines de niños.
le piden a la mamá, tráigame un libro para colorear. Para tener tranquilos a los niños, ándale, te toca colorear. Los niños se llegan a enviciar y cuando les dicen, haz un dibujo de esto o de aquello, no saben qué hacer porque solo colorean. Y todavía los maestros o los papás les piden, no te salgas de la raya. Entonces los inducen a algo muy mecánico, muy mecanizado. Yo he recomendado, mejor regálale hojas en blanco o cartulinas y dale los colores y que dibuje lo que quiera, ¿verdad? Entonces, desde el principio debe haber libertad. Y también debe haber el apapacho, decir, ahí la llevas, vas bien, etcétera, ¿sí? Y claro, el que tiene talento lo va a desarrollar y el que no, mucho que le aplaudan, ¿verdad? Yo agradezco su atención y me pongo a sus órdenes. ¿Dónde se encuentra el taller de la plástica? En la calle Durango 77 Sur, entre Abasolo y Mina. Bien, bueno, pues Está en un lugar muy céntrico. en el corazón de la ciudad. Quiero agradecer desde luego tu visita al estudio de Alica Medios y a usted decirle que el próximo martes tiene una nueva cita con nosotros a esta misma hora y por este mismo canal. Hasta entonces, pásela bien. Debatimos temas de actualidad, de importancia social. El debate en la red. Nos escuchamos la próxima emisión. El debate en la red con Rogelio Zúñiga.